¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa en donde repasamos los acontecimientos internacionales, pero sobre todo los que conmocionan al mundo. Y hablando de este tema, hay varios que vamos a tocar en el día de hoy. También vamos a hablar de Donald Trump, que ha reconocido que la CIA estaba operando en Venezuela. Pero con eso vamos a terminar el programa. Ahora, y hablando de Donald Trump, ¿qué es lo que le está pidiendo el presidente de los Estados Unidos a la OTAN? Te lo cuento así, mira. Potencia de fuego. Eso es lo que viene. Es lo que esperamos que venga de la OTAN. El secretario de Guerra de Estados Unidos dejó muy claro qué es lo que quiere la administración Trump de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Que los compromisos de capacidades alcanzados en la cumbre de La Haya se traduzcan en más armas y que además cada vez más aliados se sumen al programa de lista de requerimientos prioritarios de Ucrania. Es una iniciativa coordinada por la OTAN, en la que países aliados europeos y Canadá compran armas fabricadas en Estados Unidos para entregarlas al país invadido por Rusia. El programa fue lanzado tras las reuniones recientes entre el presidente Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Por su parte, el jefe del Pentágono, durante la reunión de ministros de defensa de la alianza que ha tenido lugar en Bruselas, indicó que la expectativa de la administración republicana es que más países donen aún más, que compren aún más armas para proporcionar a Ucrania los medios necesarios para llevar ese conflicto a una conclusión pacífica. Según explicó el responsable de la administración Trump, Alemania, Canadá, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Noruega ya han participado en la compra de armas a Estados Unidos por valor de $2.000 millones. Y añadió que algo más de la mitad de los 32 aliados de la OTAN prevén participar en la iniciativa. Finlandia, por ejemplo, ha anunciado que se sumará al plan. Sabemos que estas armas son cruciales para Ucrania. Todos los países europeos deberían poder participar en este programa, apuntó el ministro de Defensa finés. La responsable española del ramo, Margarita Robles, no descartó que España vaya a hacer lo propio. Bélgica, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania y Luxemburgo también están sopesando unirse. Y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recordó que su país elevará sus compras de armas estadounidenses en $500 millones. El paquete de Alemania aborda una serie de necesidades urgentes de Ucrania. Proporciona sistemas de defensa aérea, interceptores de misiles Patriot, sistemas de radar y artillería guiada de precisión, cohetes y municiones. Desde Washington insistieron en que la guerra en Ucrania comenzó antes de que Trump llegase a la Casa Blanca. Pero terminará bajo su mandato, dijeron. Si hay algo que hemos aprendido bajo el presidente Trump, es la aplicación activa del principio de paz a través de la fuerza. Se logra la paz cuando se es fuerte, no cuando se usan palabras fuertes o se sacude un dedo. Se logra cuando se tiene capacidades sólidas y reales que los adversarios respetan, dijo el secretario de Guerra. Y si todo eso no funciona, si todo lo apuntado no es suficiente, el representante estadounidense adelantó que su país está dispuesto a imponer sanciones a Vladimir Putin. Si debemos dar ese paso, el Departamento de Defensa está preparado para hacer nuestra parte de manera que solo Estados Unidos puede hacerlo. Por parte de Ucrania, el ministro de Defensa ha señalado que su país necesitará el próximo año $120.000 millones. Ucrania va a cubrir la mitad, $60.000 millones, con nuestros recursos nacionales. Estamos pidiendo a los socios que se unan a nosotros para cubrir la otra mitad, ha indicado. Y aquí
además de la OTAN y el programa de listas de requerimientos prioritarios de Ucrania, es donde encaja el deseo de la Comisión Europea de hacer uso de los activos congelados que Rusia acumula en Euroclear. La solicitud ucraniana se produce en un contexto de contracción de apoyo militar occidental. Según datos difundidos por el Instituto Kiel de Alemania, la ayuda a Ucrania cayó un 43% en julio y agosto respecto al primer semestre de 2024. Por eso la OTAN y sus aliados han tratado de compensar esta tendencia coordinando envíos mensuales por un valor estimado de $500 millones cada uno. De manera paralela, funcionarios ucranianos se reunieron con los fabricantes de los misiles Tomahawk, previo al encuentro de Trump y Zelensky, prevista para el viernes 17 de octubre. Buscan obtener misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea. En medio de estas negociaciones, se ha reportado que Zelensky espera solicitar el aval de Trump para la adquisición de misiles Tomahawk durante su reunión en el despacho Oval. No obstante, autoridades estadounidenses han mostrado cautela, preocupadas por el riesgo de que la medida puede intensificar el conflicto y aumentar la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Dentro de la OTAN existen posturas divergentes. Francia e Italia han argumentado restricciones presupuestarias para incrementar de inmediato el gasto militar. La semana que viene, también en Bruselas, y durante la reunión de presidentes y primeros ministros, esta será una de las cuestiones principales. ¿Cómo abordar la utilización de 185.000 millones de liquidez rusos sin que parezca una confiscación, aunque en realidad lo es, o al menos se parece mucho? Fue información candente de las últimas horas, del viernes precisamente. Donald Trump recibió en la Casa Blanca por tercera vez al presidente ucraniano. El tema central, los Tomahawk. Y Zelensky se fue con las manos vacías porque fue bastante ambiguo el presidente de los Estados Unidos, que no está decidido aún a entregarle estos misiles de largo alcance al ejército ucraniano. Pero ¿qué pasó? Los detalles, lo que se comentó, lo vemos. Vivimos momentos de una tensa diplomacia, se escuchó decir en la Casa Blanca, antes del encuentro entre los mandatarios Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El presidente de los Estados Unidos y su par ucraniano se estrechaban la mano frente a las cámaras, intentando representar calma en medio de una guerra que ingresará en el cuarto año de encarnizadas batallas. Pero mientras esto sucedía en Washington, en el campo de batalla ucraniano, los tanques rusos volvían a avanzar con los estruendos de cañón, mientras los drones del país invadido quedaban inmóviles por la humedad del otoño y la poca visibilidad por la espesa neblina. El encuentro celebrado el viernes 17 de octubre en Washington buscaba acortar distancia hacia una paz que parece cada vez más lejana. Sobre la mesa de negociación estaban los misiles Tomahawk, esos proyectiles de largo alcance que Kiev reclama con insistencia para enfrentar la ofensiva rusa. Pero Trump, fiel a su estilo ambiguo, dejó entrever su escepticismo. Esperemos que no los necesiten. Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en Tomahawk, dijo al inicio del almuerzo de trabajo. Zelensky, por su parte, insistió en que la guerra no solo se libra en los campos del Donbass, sino también en los laboratorios y en los hangares. Esta es una guerra tecnológica, recordó. Ucrania, explicó, fabrica sus propios drones, pero seguimos necesitando armamento de precisión occidental
para contener la maquinaria mortal rusa. Las dudas de Trump sobre el envío de misiles de largo alcance llegan después de una conversación telefónica con Vladimir Putin el día anterior. Según el propio mandatario estadounidense, el diálogo incluyó la siguiente frase: le dije, ¿te importaría si le diera un par de misiles Tomahawk a tu oposición? Trump relató que al líder ruso no le gustó la idea, aunque ambos mantuvieron abierto el canal para una posible cumbre de paz en Budapest dentro de 2 semanas. Mientras se vaciaban los platos en la mesa de la Casa Blanca, en el frente oriental, los informes describían un panorama opuesto a la palabra paz. Rusia ha desplegado más de un centenar de tanques y vehículos blindados cerca de Prokop, reanudando los ataques mecanizados tras meses de dominio aéreo de los drones. El ruido metálico de las orugas volvió a dominar el paisaje, impulsado por las lluvias que convirtieron el terreno en un lodazal. La infantería se mueve más lenta, los drones ven menos y Moscú vuelve a confiar en la vieja fórmula: hierro y fuego. El enemigo intenta aprovechar el clima, advirtió el cuerpo Azov desde el frente, tras destruir 9 de los 22 tanques rusos que atacaron sus posiciones. Los soldados describen escenas de combate cuerpo a cuerpo entre ruinas, con tropas rusas que se esconden en sótanos para eludir la mirada de los drones ucranianos. Zelensky, tras su reunión con Trump, informó por videoconferencia a los líderes europeos. En sus redes, el mandatario ucraniano volvió a condenar los bombardeos rusos que horas antes habían golpeado 5 regiones de su país con más de 300 drones y 37 misiles. Rusia sigue aterrorizando la vida en Ucrania, escribió. Los ataques dejaron daños en infraestructuras energéticas de Vinstia, Poltava y Sumy, y un herido en Chervik, dijo. El tablero global, sin embargo, se mueve con piezas más lentas que los tanques y los cuerpos de infantería. Mientras Trump busca presentarse como mediador, su equipo ya planea una eventual reunión con Putin en Budapest, una cita que enfrenta obstáculos logísticos y diplomáticos. El llamado Kremlin volador, el avión presidencial ruso, deberá sortear las sanciones aéreas de la Unión Europea y de la OTAN para llegar a Hungría. El gobierno de Víctor Orbán, el aliado europeo más cercano de Moscú, prometió garantizar el aterrizaje. Pero las rutas aéreas son una trampa geopolítica. Sobrevolar Ucrania o Polonia está descartado. Y el camino alternativo por Turquía, Bulgaria o Serbia añade horas de riesgos. En Bruselas, la Comisión Europea asegura que los Estados miembros podrán otorgar derogaciones individuales, una manera elegante de decir que nadie quiere cargar con el costo político de permitir el paso del avión de Putin. Los Tomahawk son un arma muy peligrosa. Podría significar una gran escalada, opinó Trump, y repitió: ojalá no tengamos que usar los Tomahawk, esperanzado en que el eco de la frase detenga la guerra. Pero en Ucrania, esa palabra, ojalá, suena demasiado lejana. La demanda de los supermisiles es ya, ahora. Mañana o pasado puede ser muy tarde. Ocurrió ya hace unos días, lo anticipamos la semana pasada, justamente la liberación de los 20 rehenes en poder del grupo terrorista Hamás. Pero me quería detener, y creo que bien vale la pena, en algunos testimonios, en algunos relatos estremecedores de los israelíes que estuvieron a merced en las catacumbas del grupo terrorista. ¿Cuáles fueron sus relatos?
Las conmovedoras palabras, inclusive de los familiares que los abrazaron, los recibieron. Bueno, ¿cómo fue esa situación? ¿Qué es lo que quedó después de esa entrega? Mirá. El sol parece demasiado fuerte después de tanto tiempo bajo la tierra. Los primeros en bajar de los helicópteros parpadean, casi asustados, como si la luz fuera una amenaza. Algunos los reciben con flores, otros apenas levantan la cabeza. En la pista, médicos, soldados y familiares esperan en silencio, sin saber si deben abrazar, hablar o quedarse quietos. 20 rehenes israelíes regresan a casa después de 738 días de cautiverio en Gaza, a merced del grupo terrorista Hamás. Las cámaras captan los gestos mínimos, un temblor en las manos, un paso vacilante, la mirada perdida. Para muchos, ver el cielo es una experiencia nueva. Durante más de 2 años, vivieron entre túneles húmedos, encadenados o solos, alimentados a la fuerza, sin noción del tiempo. Abinatán Or pasó 738 días sin contacto humano. Perdió casi la mitad de su peso y apenas podía mantenerse en pie. El Kaabobot, el colombiano israelí, todavía tiene marcas de las cadenas. Estaba atado a una pared. El reencuentro de los hermanos Berman fue una de las escenas más conmovedoras. Los habían separado el día del secuestro y no supieron nada uno del otro hasta que se cruzaron en la base de Reim. El abrazo duró varios segundos. En la plaza de los rehenes en Tel Aviv, la multitud rompió en aplausos. Algunos lloraban, otros simplemente miraban la pantalla sin poder moverse. En los hospitales, los médicos hablaban en voz baja. Examinan cuerpos consumidos, pieles que apenas cubren huesos. Matan Agretz, uno de los soldados de las Fuerzas de Defensa israelí, recuerda los primeros meses de torturas. Le dijeron que sus abuelos habían muerto, que Israel lo había olvidado. Lo aislaron, lo vigilaban mientras dormía, lo hacían hablar para grabarlo. Según su madre, no recordaba muchos detalles del movimiento exacto de su secuestro, pero sí los combates previos y la muerte de sus amigos, así como episodios de abuso y quemaduras en las manos. A Matan Agretz, los terroristas le dijeron que sus abuelos maternos, sobrevivientes del Holocausto, habían muerto. Recién se enteró que seguían vivos cuando recuperó la libertad. Omre Emiran, otro de los liberados, estuvo en 23 lugares distintos. En algunos cocinaba para sus captores. Los psicólogos explican que el primer paso no es hablar, sino decir. Después de tanto tiempo sin poder elegir nada, necesitan recuperar el control, dice la terapeuta Einat Kaufman. Muchos dudan antes de moverse, piden permiso para cosas básicas. No saben si pueden comer o reírse sin autorización. Vamos a trabajar al ritmo que marquen. Si quieren silencio, habrá silencio. Si quieren bailar, bailaremos, agrega la psicóloga. Mientras en Israel las familias vuelven a aprender cómo abrazar, en Gaza la guerra adopta otra forma. Los hombres armados han vuelto a las calles. En el centro de la ciudad, frente a un edificio en ruinas, 7 cuerpos yacen sobre el asfalto. Hamás ejecutó públicamente a quienes acusó de colaborar con Israel. Los milicianos con máscaras negras dispararon por la espalda ante una multitud en silencio.
Tras la retirada parcial de las tropas israelíes, la policía del enclave reapareció con sus armas y su poder. En Suiyaf, los enfrentamientos entre la llamada Fuerza de Disuasión de Hamás y familias rivales se prolongaron durante horas. Las explosiones resonaron entre los escombros. Sin embargo, entre los gazatíes, algunos hablan de orden. En Deir al-Balal, algunos palestinos cuentan que la policía que responde a Hamás organiza el tráfico y despeja los mercados. Sobre las ruinas, topadoras limpian las avenidas principales. Niños cargan baldes y colchones, regresan a casas que ya no existen. En las paredes aún se ven marcas de metralla y frases escritas con aerosol, como resistiremos. Mientras tanto, en el Parlamento israelí, Benjamín Netanyahu repite que la guerra no ha terminado, que no habrá paz mientras Hamás conserve sus armas. En Washington, Donald Trump proclama un amanecer histórico para Medio Oriente, aunque en el terreno no se percibe tan así. En Gaza, los drones todavía zumban sobre los techos destruidos. En los hospitales de Tel Aviv, los liberados apenas comienzan a dormir sin miedo. En ambos lados, la tregua se siente frágil, como una respiración que puede cortarse en cualquier momento. 2 años después de la masacre y del secuestro masivo del 7 de octubre de 2023, los que regresan del cautiverio buscan reconocerse en un mundo que cambió sin ellos. Los que quedaron en Gaza intentan reconstruir lo que la guerra borró. Entre la luz del sol y la sombra de los túneles, la guerra dejó de sonar, pero no de doler. El silencio que sigue no es paz todavía, apenas el eco de todo lo que sobrevivió. Estremecedor, lo que relatábamos allí, en base a los testimonios de estas víctimas, porque hay que tener en cuenta esto, son víctimas del grupo terrorista que fueron liberados más de 2 años después. Dejamos un momento Medio Oriente, volvemos a nuestra región, y esto porque lo venimos contando, casi todas las semanas. Donald Trump ordenó una operación militar inédita en el Mar Caribe para hacer presión sobre todo hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Pero en las últimas horas el presidente estadounidense reconoció que la CIA está operando en territorio venezolano. No es la primera vez que lo hace. Miren, el relato que les voy a contar, que vamos a ver en el informe, está basado en un libro premiado que se llama Las guerras secretas de la CIA. Las sombras de la CIA en el Caribe, de Noriega a Maduro, cuando un aliado se convierte en enemigo. En los años más intensos de la Guerra Fría, el espionaje y la diplomacia se mezclaban en un terreno en el cual los documentos oficiales apenas daban un indicio de las operaciones secretas en marcha en los 5 continentes. Desde su sede en Langley, en Virginia, la CIA desplegaba una red de operaciones secretas en América Latina con un objetivo: mantener bajo control a los gobiernos que pudieran desafiar la hegemonía de Washington. La lucha contra las izquierdas revolucionarias y el comunismo fue un objetivo de la agencia desde el año de su fundación en 1947. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación fue una obsesión para la CIA. Millones de dólares fluyeron para los contras nicaragüenses, como también lo fue el gobierno comunista chileno, encabezado por el médico Salvador Allende. En distintos momentos, Panamá y Venezuela fueron epicentros de esa disputa silenciosa.
Panamá, el agente que sabía demasiado. Manuel Antonio Noriega fue durante 2 décadas el hombre de la CIA en Centroamérica. Formado en inteligencia militar y reclutado por los estadounidenses a fines de los años 60, su ascenso fue meteórico. Del espionaje interno panameño a la jefatura de las fuerzas de defensa. Durante años, Noriega entregó información sobre guerrillas de izquierda, movimientos políticos y tráfico de armas a cambio de millones de dólares y apoyo político. La relación, sin embargo, estaba construida sobre un equilibrio inestable. Mientras la CIA lo mantenía como informante privilegiado, Noriega tejía su propio poder. Administraba el narcotráfico y ofrecía servicios a otros servicios de inteligencia, entre ellos al cubano y al Mossad israelí. Noriega facilitó el paso de armas hacia los contras nicaragüenses y ofreció Panamá como base logística para misiones secretas. Pero el pacto se rompió cuando se volvió incontrolable para Estados Unidos. En 1988, un tribunal federal de Florida lo acusó de lavado de dinero y narcotráfico. Desde Washington, George W. Bush decidió eliminar al antiguo aliado. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la Operación Causa Justa, una invasión relámpago con 27.000 hombres que dejó barrios enteros reducidos a escombros y más de 3.000 muertos. Las tropas de Estados Unidos lo capturaron el 3 de enero de 1990. El final de Manuel Antonio Noriega fue el de un hombre que pasó más de la mitad de su vida encarcelado y murió solo, enfermo y sin poder político alguno y repudiado por su propio pueblo. La CIA había perdido a su agente estrella, pero enviaba un mensaje. Ningún aliado es intocable cuando deja de obedecer. O como aquella frase que se le atribuyó a Henry Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso. Ser amigo es fatal. Venezuela, otra vez en la mira de la CIA. Desde los años 50, Venezuela ocupó un lugar estratégico en los planes de Washington. Su petróleo y su posición geográfica la convertían en la pieza clave en el tablero energético y político del continente. Durante la Guerra Fría, la CIA actuó en silencio para vigilar a los movimientos revolucionarios y garantizar la estabilidad de gobiernos afines. Los servicios de inteligencia recibieron asesoramiento discreto de agentes estadounidenses para neutralizar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Esta asociación generó miles de expedientes de vigilancia política. Documentos desclasificados, publicados en 1987 en el libro Las Guerras Secretas de la CIA, muestran cooperación de la CIA con los servicios de inteligencia venezolanos en tareas de interrogatorio, contraespionaje y represión de militantes de izquierda. Tras el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, Washington consideró su proyecto bolivariano una amenaza a sus intereses regionales. Chávez era un militar carismático, abiertamente antiimperialista, nacionalizó el petróleo y tejió alianzas con Cuba, Rusia e Irán. La CIA reactivó entonces sus canales de influencia: monitoreo de funcionarios, infiltración en sectores de las Fuerzas Armadas y financiamiento indirecto de organizaciones no gubernamentales y partidos opositores. En abril de 2002, un golpe de Estado de 48 horas sacó a Chávez del Palacio de Miraflores. La aventura duró un suspiro. Miles de simpatizantes de Chávez salieron a las calles, especialmente en los barrios populares de Caracas. En la madrugada del 14 de abril de 2002,
Militares leales rescataron a Chávez y lo trasladaron nuevamente a Caracas. Al amanecer, volvió al Palacio de Miraflores y retomó el poder. En los años siguientes, la intervención de la CIA continuó con el objetivo de anticipar sus decisiones políticas y económicas. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Lo reemplazó su delfín, Nicolás Maduro. En su presidencia, las operaciones encubiertas adoptaron nuevas formas: sabotaje informático, financiamiento de campañas opositoras, desinformación mediática y sanciones económicas. En las últimas semanas, esto se profundizó. El gobierno de Donald Trump decidió a que caiga la dictadura chavista, acusada de, como Noriega, liderar organizaciones narcos, como por ejemplo el Cartel de los Soles. Para eso movilizó a 4.000 militares, 8 fragatas de combate y un submarino de propulsión nuclear al Mar Caribe. Hundió varias narcolanchas y anunció que atacaría a los cárteles por tierra y blanqueó que la CIA opera en territorio venezolano. La pregunta que ahora sobrevuela es: ¿terminará Nicolás Maduro como Manuel Noriega?